A medida que el Imperio Otomano desmoronaba, se escucharon llamados a la independencia armenia. Las autoridades otomanas tomaron medidas drásticas. En octubre del 15, Ismail Enver, el ministro de guerra otomana, declaró que planeaba resolver el problema griego durante la guerra, de la misma manera en que creía que había resuelto el problema armenio. Rafet Bey, un funcionario otomano, dijo en noviembre del 16 que debemos acabar con los griegos como lo hicimos con los armenios. Hoy envié escuadrones al interior para matar a cada griego a la vista. The New York Times informó en el 15 que tanto armenios como griegos, las dos razas cristianas nativas de Turquía, están siendo sistemáticamente desarraigadas de sus hogares en masa y expulsados de manera sumaria a provincias distantes, donde son dispersados en pequeños grupos entre aldeas turcas y se les da la opción entre la aceptación inmediata del Islam o la muerte a la espada. En total, alrededor de 1,5 millones de armenios fueron asesinados en el genocidio armenio. 700.000 griegos y 275.000 asirios fueron asesinados en territorios otomanos en circunstancias similares. Comunidades cristianas que habían existido desde el comienzo del cristianismo fueron exterminadas. Constantinopla, que incluso en el 14 era en un 50% cristiana, hoy es un 99.99% musulmana. Las guerras berberistas. Los estados berberiscos de Argel, Túnez y Trípoli, que eran nominalmente posesiones otomanas pero de facto independientes, continuaron sus incursiones de piratería y esclavitud yihadista a lo largo del siglo XVIII. Se dirigieron a buques coloniales estadounidenses junto con los barcos europeos, y cuando Estados Unidos declaró su independencia, también se dirigieron a su flota. En el 784, piratas de Marruecos capturaron el barco estadounidense Betsy y tomaron su tripulación como rehenes, exigiendo que la nueva nación pagara tributo para evitar incidentes futuros. En 1795, el pago era casi $1 millón, lo cual representaba el 16% de los ingresos federales de ese año. En 1786, Thomas Jefferson y John Adams se reunieron en Londres con Sidi Haji Abdrahman, el embajador del Eyalato de Tripolinia en Londres. Jefferson relató al Congreso cuál fue la respuesta de Abraham cuando él y Adams se le preguntaron sobre la base de las pretensiones de hacer la guerra a naciones que no habían causado ningún daño. ¿Por qué nos quieren matar?, en otras palabras. El embajador nos respondió que se basaba en las leyes del profeta, que estaba escrito en su Corán, que todas las naciones que no hubieran aceptado su autoridad eran pecadores, que era su derecho y deber hacer la guerra contra ellos donde quiera que pudieran ser encontrados y esclavizar a todos los que pudieran tomar como prisioneros, y que todo musulmán que muriera en batalla estaba seguro de ir al paraíso. Emergiendo victoriosos contra los estados berberiscos en 1805 y nuevamente en una segunda guerra en el 15, los estadounidenses se libraron de pagar tributo y pusieron fin a la yihad en el alta mar. Mientras tanto, el Imperio Mogol de 1857, el emperador mogol Shah Alam II otorgó a la Compañía de las Indias Orientales el derecho de recaudar impuestos en Bengala, lo que convirtió a los británicos en los gobernantes efectivos de la región. Desde allí expandieron sus territorios hasta que para 1820 la mayor parte de la India estaba bajo su control. En el 57, los británicos capturaron Delhi y pusieron fin al Imperio Mogol, aunque para ese momento apenas quedaba un imperio mogol por que conquistar. Esto marcó el fin oficial de 1000 años de dominio islámico en la India y confirmó que India había perdido por completo su independencia. Y el Imperio Otomano era verdaderamente, como a menudo se llamaba, el anciano enfermo de Europa. Para finales del siglo XIX, la idea de que el éxito prevenía de obedecer la voluntad de Alá estaba decididamente en decadencia. Los británicos habían ganado el control de la India y Egipto, poniendo fin a un imperio islámico de larga duración, el de los mongoles, y contribuyendo así al colapso de otro, los otomanos, incluso al entrar en alianzas de conveniencia con ellos a medida que comenzaba en el siglo XX. Parecía que aparte de unos pocos fanáticos como el Mahdi, la era de la yihad había sido relegada al basurero de la historia. Y aquí tenemos un ejemplo. Un ejemplo del declive del Imperio Otomano del año 1817 al año 1913,
cómo procede a ser un imperio diminuto y enfermizo. El Imperio Otomano perdió Bosnia ante Austria-Hungría en 1908 y parte de Grecia ante el Estado griego independiente, y Rodas a Italia en 1912, Albania, Macedonia y Tracia en 1913. Kemal Atatürk inició la secularización de Turquía. La Gran Asamblea Nacional de Turquía abolió el sultanato el 1 de noviembre de 1922, pero 17 días después eligió príncipe heredero otomano Abdülmecid II como califa, siendo el primero y único califato otomano que no sería sultán del imperio. Atatürk declaró que el califa no tiene poder ni posición excepto como figura nominal. Cuando el califa se atrevió a pedir un aumento de su salario, Atatürk le dijo a Abdülmecid que el califa, su cargo, no es más que una reliquia histórica, no tiene justificación para existir. Es una osadía que se atreva a escribir a cualquiera de mis secretarios. Y finalmente, el 3 de marzo de 1924, Atatürk abolió completamente el califato y envió a Abdülmecid al exilio. Atatürk dijo que el Islam, esta teología de un árabe inmoral, ya ha muerto. Mientras tanto, Saudi Arabia. Ibn Saud proclamó el reino de Arabia Saudita el 18 de septiembre de 1932. Decretó que todas las leyes debían de corresponder al libro de Alá, la sunna de su profeta y las reglas que exigieron los compañeros del profeta y las primeras generaciones piadosas. Entre 1979 y 2017, los sauditas gastaron más de 70.000 millones de dólares para financiar la construcción de mezquitas en todo el mundo, y en literatura wahhabi con la que llenarlas. Uno de los éxitos notables con los wahhabíes fue en Kosovo, a finales de la década de 1990. El presidente estadounidense Bill Clinton respaldó a los musulmanes de Kosovo en su lucha por la independencia contra Serbia. El resultado global de este enorme desembolso de efectivo saudita fue que en 2013 el Parlamento Europeo identificara al wahhabismo como la principal fuente de terrorismo en todo el mundo. Saudi Arabia fueron los principales financiadores de los movimientos yihadistas que convulsionaron al mundo a partir de las últimas décadas del siglo XX. La mayoría de estos movimientos tenían raíz en la Hermandad Musulmana, que fue fundada en 1928 por Hassan al-Banna en Egipto. Para 1937 el grupo se había expandido más allá de Egipto, estableciendo varias sucursales en Sudán, Arabia Saudita, Palestina, Siria, Líbano y Marruecos, y una en Bahrein, Hadramawt, Big Berait, Djibouti, incluso en París. De esta manera, miles de musulmanes dispersos por todo el mundo escucharon el llamado de al-Banna, prepararse para la yihad y ser amantes de la muerte. El periódico de la Hermandad Musulmana explicaba que no habrá justicia ni paz en la tierra hasta que se establezca la ley del Corán y el bloque del Islam. La unidad musulmana debe ser establecida. Indonesia, Pakistán, Afganistán, Irán, Irak, Turquía, Siria, Líbano, Transjordania, Palestina, Arabia Saudita, Yemen, Egipto, Sudán, Trípoli, Túnez, Argelia y Marruecos formarían un solo bloque, un bloque islámico al que Dios ha prometido la victoria. Hayamin al-Husseini, 1895 a 1974. Al-Husseini continuó incitando la violencia, incluyendo disturbios en Petach y Titraf y Jaffa. Apenas semanas después de convertirse en mufti, murieron 43 judíos. Un informe del gobierno británico declaró que la mayoría árabe, que generalmente eran los agresores, infligió la mayoría de las bajas en Palestina. Esto siguió siendo cierto mientras los árabes musulmanes atacaban a los judíos en 2 décadas siguientes. En gran medida instigados por al-Husseini, en lugar de enfrentarse al mufti en mayo de 1979, el gobernante británico limitó el asentamiento judío en Palestina a 75.000 durante los próximos 5 años, recompensando así la violencia de la yihad al darle al mufti parte de lo que quería, y condenando a muerte en el holocausto a un número incalculable de judíos que podían haber escapado. Al-Husseini incitó a las multitudes afirmando que los judíos tenían planes sobre grandes posiciones del mundo islámico. Palestina no satisface a los judíos, porque su objetivo es gobernar sobre el resto de las naciones árabes, sobre el Líbano, Siria e Irak, e incluso sobre las tierras de Khyber en Arabia Saudita, bajo el pretexto de que esta ciudad fuera la tierra natal de las tribus judías en el siglo 7.
De 1941 a 1945, Al-Husseini vivió en Berlín, donde se hizo amigo cercano de Adolf Eichmann y Heinrich Himmler, y se reunió con Adolf Hitler. El asistente de Eichmann, Date Wischney, testificó que en los juicios de Nuremberg que el Mufti había sido una figura central en la planificación del genocidio judío. El Gran Mufti ha sugerido repetidamente a las autoridades nazis, incluidos Hitler, von Ribbentrop y Himmler, el exterminio de los judíos europeos. Consideró que esta era una solución cómoda al problema de Palestina. El Mufti fue uno de los iniciadores del exterminio sistemático de los judíos europeos y había sido colaborador y asesor de Eichmann y Himmler en la ejecución de este plan. Era uno de los mejores amigos de Eichmann y lo había incitado constantemente a acelerar las medidas de exterminio. En una emisión del 7 de julio del 42, el Mufti exhortó a los musulmanes de Egipto, Siria, Irak y Palestina a matar judíos. Debéis matar a los judíos antes de que abran fuego contra ustedes. Matad a los judíos que se han apropiado de vuestras riquezas y que están conspirando contra vuestra seguridad. Árabes de Siria, Irak y Palestina, ¿qué están esperando? Los judíos planean violar a vuestras mujeres, matar a vuestros hijos y destruiros a vosotros. Según la religión musulmana, la defensa de la vida es un deber que solo puede cumplirse aniquilando a los judíos. Esta es vuestra mejor oportunidad para deshacerse de esta raza sucia, que ha usurpado vuestros derechos humanos y han traído desgracias y destrucción a vuestros países. Maten a los judíos, quemen sus propiedades, destruyan sus tiendas, aniquilen a estos partidarios del imperialismo británico. La única esperanza de salvación reside en aniquilar a los judíos antes de ellos a nosotros. Al-Husseini fue un colaborador comprometido con los nazis y viajó de Berlín a Bosnia en el 43 para formar una compañía musulmana de la WS, que fue responsable de matar al 90% de los judíos en Bosnia, así como por el incendio en numerosas iglesias serbias. Señaló la convergencia en los objetivos de la yihad islámica y los de los nazis. Es deber de los maometanos y de los árabes de expulsar a todos los judíos. Después de que se revelaran los horrores del Holocausto, el movimiento sionista logró obtener un gran apoyo internacional, especialmente por el sucesor de Rosenberg, el presidente Truman. El Estado de Israel declaró su independencia en el 48. Sin embargo, muchos musulmanes respondieron a este llamado, cometiendo atrocidades como la masacre de 41 judíos en el depósito de petróleo de Haifa en el 47, quemando vivo a judíos en el asentamiento de Ein Shein en el 48, emboscando y asesinando a 35 judíos en una carretera de Jerusalén en el mismo mes y mutilando sexualmente cadáveres, matando a uno e hiriendo a 20 con una bomba en las oficinas de Jerusalem Post en febrero del 48. Asesinando a 46 y hiriendo a 130 con una bomba en el mercado de Ben Yehuda más tarde ese mes, matando a 14 e hiriendo a 40 con otra bomba en el edificio de la agencia judía en marzo del 48, emboscando y asesinando a 105 judíos en otra carretera en abril del 48. Y es en ese mismo año que ocurrirá la primera guerra árabe-israelita, donde el Estado de Israel derrotó a las fuerzas de Egipto, Irak, Siria, Jordán, Líbano, Arabia Saudita y Yemen, que estaban decididos en exterminarlos por completo. En el 67 ocurrió la Guerra de los 6 días, donde se enfrentó contra Egipto, Irak, Siria, Jordania y Líbano, y en el 73 la Guerra de Yom Kippur contra Egipto y Siria. Sin embargo, en la década de 1960, la KGB y Han al-Husseini, el sobrino de Husseini, Yasser Arafat, creó al pueblo supuestamente oprimido y el instrumento de la libertad, la Organización de la Liberación de Palestina, la OLP. Ion Mikhail Parsepa, que se había desempeñado como jefe interino del servicio de espionaje de la Rumania comunista de la época de la Guerra Fría, más tarde reveló que la OLP fue ideada por la KGB, que tenía predilección por las organizaciones de la liberación. Existió el Ejército de la Liberación Nacional de Bolivia, creado por la KGB en 1964 con la ayuda de Ernesto Che Guevara. La KGB también creó el Frente Democrático por la Liberación de Palestina, que llevó a cabo numerosos ataques con bombas. En el 64, el primer consejo de la OLP, formada por 422 representantes palestinos elegidos personalmente por la KGB, aprobó la Carta Nacional Palestina, documento redactado en Moscú.
El Pacto Nacional Palestino de la Constitución de Palestina también nacieron en Moscú con la ayuda de Ahmed Shutari, un agente de influencia de la KGB que se convirtió en el primer presidente de la OLP. Zahir Hussein, miembro del comité ejecutivo de la OLP, explicó la estrategia más detalladamente en una entrevista del 77 con el periódico holandés Trouw. El pueblo palestino no existe. La creación de un Estado palestino es solamente un medio para continuar nuestra lucha contra el Estado de Israel, por nuestra unidad árabe. En realidad, hoy no hay diferencia entre jordanos, palestinos, sirios y libaneses. Solo por razones políticas y tácticas hablamos hoy de la existencia de un pueblo palestino, ya que los intereses nacionalistas árabes exigen que planteemos la existencia de un pueblo palestino, distinto para oponernos al sionismo. Por razones tácticas, Jordania, que es un estado soberano con fronteras definidas, no puede reclamar Haifa y Jaffa, mientras que como palestinos sin duda puede exigir Haifa, Jaffa y Beersheba y Jerusalén. Sin embargo, en el momento en que reclamamos nuestros derechos sobre toda Palestina, no esperemos ni un minuto para unir Palestina y Jordania. Y esto es algo que se mantiene hasta el día de hoy. El ministro de Interior y de Seguridad Nacional de Hamas, Fatih Hamad, critica duramente a Egipto por la escasez de combustible en la franja de Gaza, diciendo que la mitad de palestinos son egipcios y la otra mitad son saudíes. Personalmente, la mitad de mi familia es egipcia. Todos somos así. Más de 30 de las familias de la franja de Gaza se llaman al-Masiri, egipcias. Hermanos, la mitad de los palestinos son egipcios y la otra mitad son saudíes. ¿Quiénes son los palestinos? Tenemos muchas familias llamadas Al-Masiri, cuyas raíces son egipcias. Pueden ser de Alejandría, del Cairo, de Dumietra, del norte, de Asuán, del Alto Egipto. Somos egipcios, somos árabes, somos musulmanes, somos parte de ustedes. Y en el 1988 ocurrirá el Pacto de Hamas, cuando iniciará el movimiento de resistencia islámico, su creación. El movimiento de resistencia islámico aspira a la realización de la promesa de Alá, sin importar cuánto tiempo lleve. El profeta, que Alá le bendiga y le conceda la salvación, ha dicho: el día del juicio no llegará hasta que los musulmanes luchen contra los judíos, matándolos a todos. Cuando los judíos se esconderán detrás de las piedras y los árboles, las piedras y los árboles dirán: oh musulmán, hay un judío detrás de mí, ven y mátalo. Solo el árbol Gachat los mantendrá con vida. Y en el artículo 13 podemos leer que iniciativas y las llamadas soluciones pacíficas y acuerdos internacionales están en contradicción con los principios del movimiento de resistencia. Abusar de cualquier parte de Palestina es un abuso dirigido contra nuestra religión. El nacionalismo es parte de nuestra religión. Nuestros miembros creen esto con el fin de alzar la bandera de Alá. Luchamos por nuestra patria. Y en el 79 ocurrirá la revolución islámica de Irán. El estado de la Sharia que construyó Khomeini no otorgó a los iraníes ni democracia ni igualdad de derechos bajo la ley. En el 85, Said Rayan al-Qasrani, el delegado permanente de la República Islámica de Irán ante las Naciones Unidas, declaró que el concepto mismo de los derechos humanos era una invención judeo-cristiana, no admisible en el Islam. Según el Ayatollah Khomeini, uno de los pecados más despreciables del Shah era de que Irán estuviese entre el grupo original de las naciones que redactaron y aprobaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aquellos que no saben nada del Islam, citándolo él, pretenden que el Islam aconseja en contra de la guerra. Quienes dicen esto son ignorantes. El Islam dice: mata a todos los incrédulos, así como ellos te matarán a ti. ¿Significa esto que los musulmanes deben de quedarse de brazos cruzados? El Islam dice: mata al no musulmán, ponlo a espada y dispersa sus ejércitos. ¿Significa esto quedarse de brazos cruzados hasta que los no musulmanes nos venzan? El Islam dice: mata en el servicio de Alá a aquellos que quieren matarte. ¿Significa esto que debemos rendirnos? No. El Islam dice: todo lo bueno que existe gracias a la espada y a la sombra de la espada. No se puede ser obediente a la gente excepto con la espada. La espada es la llave del paraíso, que solo puede abrirse para los guerreros sagrados. Hay cientos de otros salmos coránicos y hadices que instan a los musulmanes a valorar la guerra y a luchar. ¿Significa todo esto que el Islam es una religión que impide a los hombres hacer la guerra? Escupo sobre esas almas tontas que hacen tal afirmación. Recordemos que Khomeini es también el mismo hombre que dice
te dice que de acuerdo a la ley islámica, un hombre se puede casar con una niña menor a 9 años de edad, incluso si es una infante todavía siendo amamantada. Sin embargo, el hombre no puede tener relaciones con ella si es menor a 9. Pero sin embargo, otros actos lascivos como besarla y cosas más sucias están permitidos. Al-Qaeda y Osama Bin Laden en 1988. El grupo creció rápidamente en un movimiento mundial con la ayuda de hasta 2.000 millones de dólares del gobierno saudí. Demostró su alcance el 26 de febrero de 1993 cuando operativos de Al-Qaeda hicieron explotar una bomba de 1.100 libras en el World Trade Center de la ciudad de Nueva York, matando a 6 personas e hiriendo a 1.000. Como sucedió, los yihadistas habían colocado mal la bomba, minimizando el daño, habían operado de derribar las Torres Gemelas y matar a decenas de miles. La guerra contra los Estados Unidos no terminaría con la cesión de los ataques de Estados Unidos contra los musulmanes, solo terminaría con la sumisión de los Estados Unidos a los guerreros de la yihad, como Bin Laden declaró sucintamente. Lo primero a lo que le llamamos es al Islam. Y ocurrirá el 9/11, donde murieron 3.000 personas aproximadamente. Y el Talibán surgirá en 1994 como una dictadura terrorista que ha impuesto la ley islámica. Intervención saudita. La sección de 28 páginas del informe del 11 de septiembre que detalla la implicación saudí en los ataques de la yihad del 11 de septiembre se publicó finalmente en julio de 2016 y dejó claro por qué un presidente que tomó de la mano a rey saudí, George Bush, y otro que se inclinó a él, Barack Obama, trabajaron tan duro durante tantos años para mantener estas páginas en secreto, pues confirmaban que los asesinos del 11 de septiembre recibieron ayuda significativa de personas de altos cargos del gobierno saudita. Y además de la aparición de ISIS o el Estado Islámico, que declaró un artículo en su brillante revista en la línea de David. Os odiamos ante todo, porque sois incrédulos, rechazáis la unicidad de Alá, afirmando que tiene un hijo, e inventáis mentiras contra sus profetas y mensajeros y os permitís todo tipo de engaños y prácticas diabólicas. Os odiamos porque vuestras sociedades seculares y liberales permiten mismas cosas que Alá ha prohibido y al mismo tiempo prohíben muchas cosas que Él ha permitido. Un asunto que no os concierne porque vuestra incredulidad cristiana y paganismo separan la religión y el Estado, otorgando así autoridad suprema a vuestros caprichos y deseos. En el caso de los ateos, os odiamos y hacemos la guerra contra vosotros porque no creéis en la existencia de vuestro Señor y Creador. El hecho es que, incluso si dejaran de bombardearnos, encarcelarnos, torturarnos y usurpar nuestras tierras, seguiríamos odiándolos. Porque nuestra razón principal para odiarlos no dejará de existir hasta que abracen el Islam. Y eso fue 1400 años de yihad.